Estamos de regreso con la abogada Laura Acosta Lora analizando lo que implican estas modificaciones al Código Procesal Penal. Hablábamos antes de la pausa de que hay bastante inquietud alrededor de una luz verde a la impunidad a través de distintas modificaciones que ha tenido el Código Procesal Penal. Tú te referías, Laura, antes de irnos a la pausa, al tema de la rebeldía. ¿Qué otros elementos hay que podrían garantizar o perpetuar un estado de impunidad que al final es uno de los que más daño hace al sistema de justicia? Bueno, mira, a mí me preocupa que por lo menos en el Código Penal actual, porque no vamos a hablar de las modificaciones que están también haciendo el Código Penal, porque no lo he leído completo, un código nuevo, pero en el Código Penal actual las infracciones relativas a la corrupción son infracciones que en realidad tienen leves sanciones, o sea, de pecuniarias muy leves, aun cuando en ciertos casos hay que pagar bastante dinero, pero de pena privativa de libertad muy leve. Entonces, es decir, menor de 10 años. ¿Qué ocurre? Que el Código Procesal Penal modificado, tal y como pretenden modificarlo los legisladores, establece la imprescriptibilidad de las acciones a partir de lo que tienen sanciones privativas de libertad a partir de 10 años. Sin embargo, premia la rebeldía, como yo decía hace rato, de aquellos que, dándole la suspensión de los procesos a los rebeldes. ¿Qué ocurre? Un corrupto que, por obra de la casualidad y de la divina providencia, según la norma del nuevo Código Procesal Penal modificado, logre que su proceso llegue a juicio, le basta con irse de vacaciones 2 o 3 años al extranjero, a un lugar a donde no haya extradición, aunque aquí en la República Dominicana pocas veces hemos visto que han extraditado a alguien aquí para cumplir proceso. Y cuando regresa, faltan 2 meses para la prescripción, se tira su juicio con mucha cámara, muy bonito, y después pide la prescripción de la acción penal, extinción por prescripción, y hay que dársela porque el código lo va a decir así. Entonces eso es para mí... Pero parece que hay muchos trajes a la medida entonces en este... Sí, claro que sí, porque es que, óyeme, a mí me luce que los legisladores cogieron un librito de todos los procesos que ellos le han hecho roncha. Y dijeron, mira, déjame cambiar esto para que esto nunca bueno, más para nunca más vuelva a pasar. Esta coma, este punto. Sí, bueno, hay comas maravillosas en el código. Realmente hay comas que sí son interesantes. Me preguntaba Elisa fuera del aire si hay cosas positivas en el código. Sí, claro que sí, porque es que no te van a dar un purgante, te dan un caramelo para que tú veas cosas interesantes. Por ejemplo, hay una queja grandísima en relación con la violencia de género, y uno de los problemas de la violencia intrafamiliar es el retiro de la querella por parte de la víctima o de la denuncia. Y entonces eso deja muchas veces, aun cuando, por ejemplo, en el caso de la Fiscalía del Distrito Nacional se han mantenido los procesos, porque la magistrada Jenny Berenice Reynoso tiene una teoría que es muy interesante y muy válida, de que la víctima no está en condiciones de dar un consentimiento válido para desistir la querella. Lo que hace esta modificación es que, al convertir la acción por violencia intrafamiliar en una acción pública, hace que el Ministerio Público pueda perseguirlo, y eso es muy positivo, sobre todo para el ciclo de violencia de la mujer, ya que la mujer entonces no se ve obligada a denunciar. Muchas veces tiene una presión familiar y no se atreve a denunciar, lo que significa que el Ministerio Público puede perseguir la acción sin siquiera tener una querella de la víctima. De parte de ella. Y eso es muy, muy interesante, a mí me parece muy positivo. La cuestión de que han suprimido ese doble recurso de casación en esa modificación del código, porque para el que no conoce el código actual y el proceso penal, explico. Antes los procesos eran primer grado, apelación y casación. Y si se había violado la ley en segundo o en primer grado, la Suprema Corte de Justicia remitía de nuevo casaba la sentencia y remitía de nuevo a la Corte de Apelación para que volviera a fallar en derecho. Y ya, y luego volvía a casación y se acababa el proceso. Con el Código Procesal Penal, tal y como existen en la actualidad, hay un doble recurso de casación, porque después del proceso en primer grado, en apelación no había lo que se llama un efecto devolutivo totalmente, sino que la Corte de Apelación tenía la posibilidad de ver si la ley había sido bien o mal aplicada y dejar el proceso con inadmisibilidades, que de eso se han llenado los procesos en este país, declararlo inadmisible,
y conocerlo como si fuera un recurso de casación, es decir, si la ley había sido bien o mal aplicada y no el fondo del proceso, lo que limitaba los derechos de las partes, pero además provocaba una situación de que los procesos se hacían interminables. Yo tengo procesos que han ido ya a tercera vez a casación y no le veo la fórmula de que se acaben nunca, porque cuando regresan, ¿cuál era la solución que tiene el código actual? La solución es que si al imputado lo descargan 2 veces, ya no se puede recurrir más. Pero ¿qué pasa? ¿Y si al imputado no lo descargan 2 veces, sino que lo condenan 2 veces? Pues el imputado no había límite en el código. Vuelve. Con lo cual, yo, por ejemplo, tengo una acción, un recurso en revisión constitucional ante el Tribunal Constitucional ahora mismo, solicitando la inconstitucionalidad de ese artículo 423, que establece que solamente el imputado puede recurrir 10 veces, no hay límite, pero la víctima no puede recurrir. Entonces es positivo en la modificación del código que suprimieron ese artículo, pero que lo tenían que suprimir paralelamente a suprimir ese poder de casación que tenía la Corte de Apelación, sino establecer un proceso de un doble grado de jurisdicción con una Suprema Corte de Justicia que vigile la aplicación buena o mala de la ley, lo cual a mí me parece muy positivo. Un doble grado de jurisdicción completo. Exactamente. Laura, fuera ya de irnos a los tecnicismos, yo quiero tu opinión sobre todas estas reformas al mismo tiempo. Estamos frente a una reforma del Código Laboral, esta reforma que nos ha cogido por sorpresa del Código Procesal Penal, una reforma del Código Civil que tú sabes que tiene más de 10 años, y también este Código de Familia que también a todos nos cogió por sorpresa. ¿Qué tú opinas de tantos cambios al mismo tiempo que nos va a llevar un momento que vamos a tener que volver a la universidad de cero?